Noticias en Flash. Ya son las 12 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y vamos a platicar los temas del día que observa el licenciado Rodríguez Prats. Esta tarde lo saludamos. ¿Cómo está? Pues mi querido Hugo, aunque ya debería uno tener cierta capacidad de resignación para escuchar malas noticias, pues no deja de asombrar, de entristecer, de preocupar. Las 4 noticias para arrancar la semana. En primer lugar, la aprehensión del general Salvador Cienfuegos. Esto es algo sumamente grave que va a tener profundas trascendencias. Yo no creo que sea un golpe al neoliberalismo, que sea algo del pasado, no. Es una muy grave abogadura al Estado mexicano, a la única institución en la que había confianza, había credibilidad, y que esto va a meter un ingrediente de duda en los mexicanos hasta qué punto repercutió, hasta qué punto hay complicidad del que fue el jefe, desde luego subordinado al presidente de la República, de las fuerzas militares involucrado en actos delictivos. Y que cuando uno ve las señales de responsabilidad, se ve que el asunto es grave. La segunda noticia, pues, es el estallamiento de nuevo, un rebrote del coronavirus, que sin duda también nos está afectando y que echa abajo, pues, muchísimos pronósticos de recuperación económica. Se está hablando de que vamos a tener una caída, como se había dicho ya hace algunos meses, de 2 dígitos, o sea, por encima del 10% de la caída del Producto Interno Bruto. La caída del empleo. Hoy da información la Organización Internacional del Trabajo de que 44% del empleo total en México tiene un alto riesgo de verse afectado por la pandemia. Estos son 24 millones de trabajadores que pueden perder su empleo o disminuir sus prerrogativas, sus salarios. El desempleo puede llegar hasta el 11%, 6 millones de personas. Tardaremos en recuperarnos 7 años, 4 años para recuperar el poder adquisitivo. 7 para recuperar los trabajos perdidos y 4 para recuperar el poder adquisitivo. O sea que podemos hablar de que este sexenio, con todo y que el señor presidente hablaba de disminuir la pobreza, de disminuir la desigualdad, por muchas decisiones tomadas por su gobierno, porque no debemos olvidar que el año pasado también tuvimos una caída del Producto Interno Bruto que no creció al mismo ritmo que la economía de Estados Unidos de Norteamérica por primera vez, porque estamos muy vinculados. Evidentemente porque hubo causas endógenas, causas mexicanas que evitaron el desarrollo y sí una caída del 0.1 del Producto Interno Bruto. Pero este año va a ser del 10% según los pronósticos y ya se habla de que la estimación que estaba haciendo, que hizo Hacienda en relación al año próximo de 4.6, prácticamente no se va a alcanzar. Y también una cuarta noticia que aflige las 2 elecciones que hubo en Hidalgo y en Coahuila, alto abstencionismo de estas elecciones que les llamamos huérfanas, porque solamente se renovaban ayuntamientos en Hidalgo y el Congreso local en Coahuila. Coahuila, por cierto, es el único estado fronterizo que no ha tenido alternancia en el poder y que en ambos casos se impuso. Pero aquí quiero focalizar mis reflexiones, mi estimado Hugo, porque si está así la economía, si está así la salud, si están estas cuestiones amenazantes hacia el futuro, yo creo que hay algo importantísimo que es un reto para todas las naciones: la política social. La política social la debemos entender como tratar de que la mayor parte de la población tenga acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas. La política social es un intento de amortiguar la pobreza, de disminuir la desigualdad. Por lo tanto, su diseño es tremendamente difícil,
porque se duda mucho de su eficacia y tiene que tener ciertos principios. Hay un libro, Hugo, que yo siempre he insistido en su lectura, que escribió Julieta Campos, la esposa de Enrique González Pedrero. Le llamó ¿Qué hacer con los pobres? Y es una frase, es un pensamiento de Ignacio Ramírez, el nigromante. Y Julieta Campos hace una reseña del fracaso del Estado mexicano para disminuir la desigualdad y la pobreza. Como sabemos, desde Alexander Humboldt, que vino acá al principio del siglo XIX, allá por 1804-1805, definió que México era el país de la desigualdad. Y si vemos hoy los pronósticos que nos están indicando que vamos a ser el país que más se va a desplomar con todo y que va a incrementar su deuda pública del 46% al 52% del Producto Interno Bruto, simplemente porque el dólar se ha disparado y porque la deuda hemos contraído también ha recibido una degradación en su calificación y tenemos que pagar más intereses, por ejemplo, con los créditos que está obteniendo Pemex. La política social que ha diseñado Andrés Manuel López Obrador desde el punto de vista ese, tuve oportunidad de escuchar a Javier May como secretario, que ahora se llama de la Secretaría del Bienestar, que es la vieja secretaría que creó Carlos Salinas de Gortari de Desarrollo Social. Me parece que no es el hombre indicado. Yo lo escuché y yo más bien consideraría que es un operador electoral, porque la política social es muy compleja, lleva muchísimo, requiere de muchísima experiencia, hay muchísimos libros, porque se atenta, si no se aplica bien, en contra de la dignidad de la persona humana, puede distorsionarse con programas electorales, puede distorsionarse con clientelismo, puede dejar de operar con otro principio que es fundamental, el principio de la subsidiariedad. El Estado debe intervenir en forma perentoria para que el mismo sujeto beneficiado tenga el impulso de superar y salir de su pobreza. Yo creo que la visita de Javier May a Tabasco y después las frases desafortunadas desde mi punto de vista del presidente López Obrador le vinieron a dar un palazo a un avispero y se creó una serie de desórdenes, de bloqueos, de presionar al Estado para obtener apoyos. Esto me parece sumamente grave. Y repito, yo sí veo responsable al secretario de ramo y al mismo presidente cuando dice no se apuren porque para todos hay. Esto me parece sumamente grave y que ha venido a complicar. Y repito, yo veo en el señor secretario pues no una persona que esté consciente del problema que tiene en sus manos, sino más bien con una tarea específica de ganar clientela, de ganar adeptos, y me parece que estamos en las peores condiciones para una política distorsionada. Hoy, repito, no tan solo es el caso de México, es el caso de todo el mundo, de cómo disminuir la pobreza y la desigualdad. Y quiero decirte, con todo y lo que se diga del neoliberalismo, que los últimos 20 años son los años en que más ha disminuido la pobreza, principalmente porque las dos naciones más pobladas, China y la India, han logrado incorporar a las clases medias a mucha gente que estaba a nivel de pobreza. Ha disminuido notablemente, con todo y que también el ingreso se ha concentrado. Pero desigualdad y pobreza no quiere decir que si una crece la otra también. No, puede concentrarse el ingreso, pero a su vez puede disminuir la pobreza, como de hecho ha acontecido. Inclusive en el caso mexicano hubo disminución de pobreza en ese periodo que se conoce o se le identifica simplemente como neoliberal. Pero esta preocupación sobre la política social yo sí quisiera focalizarla, porque definitivamente me parece que es un gravísimo error, y lo digo con todo respeto, del gobierno del señor presidente, de no diseñarla con experiencias ya adquiridas y con profesionales en el ramo. De ninguna manera subestimo a Javier May, no tengo el gusto de tratarlo, pero con su intervención, con la entrevista que le hizo Emanuel Zedilla, definitivamente no me parece que sea la persona idónea, ni que esté en Tabasco para resolver conflictos.
Más bien lo veo empeñado en una aspiración personal que riñe con su cargo y que se debió haber disculpado, y no ser él el que viniera a intentar analizar esto. Sería mi comentario de este lunes un tanto preocupante. Y eso no quita que sea interesante. Nada más le pregunto, por lo que hablaba del PRI, ¿le dice algo, le mueve a algo que diga a Moreno Cárdenas, estamos de regreso? Pues mira, el señor presidente del PRI desde luego tiene que focalizarlo de esa manera. No lo voy a culpar de que después de la forma en que ha sido tratado por el electorado, pues este pequeño oasis, pues él lo quiera capitalizar diciendo que están de retorno. Son 2 estados gobernados por el PRI, con tremendos antecedentes de casicazgo, con una altísima abstención, y que de ninguna manera son elecciones que puedan ser prototipo o un buen augurio de lo que pueda suceder. Son las elecciones que yo les llamo huérfanas, porque Humberto Moreira, modificó en Coahuila la Constitución para que fuera solamente elección de Congreso local. ¿Quién gana una elección en donde no va acompañado de otras campañas? Pues el que tiene la capacidad de movilizar. Y es el mismo caso de Hidalgo. Hidalgo también arrastra una larga historia de caciquismo. Solamente fueron la renovación de sus 84 ayuntamientos, y evidentemente no me parece que haya nada que presumir. Una altísima abstención, una bajísima participación, y se impone el Estado que está en el poder. De acuerdo. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Como siempre, un saludo para usted. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo. Igualmente. Nos vamos a ir a la pausa que sigue. Ya son las 2 de la tarde, 12 minutos. En Centro, juntos, auxiliando en contingencia. Como parte de las acciones que realizamos en